Me llamo Moritz Neumüller, soy de Austria, pero resido en España y traigo un proyecto que se llama Arte Contacto. Arte Contacto es un proyecto que tiene que ver con, bueno, es un proceso colaborativo, vamos a decir, con personas videntes e invidentes que exploramos la fotografía y las artes visuales conjuntamente. Trabajamos con un colectivo que normalmente está excluido de las artes visuales porque, bueno, por algo se llaman visuales y ya no artes plásticas, como se llamaban antes, porque, bueno, se ha centrado, ¿no?, como toda nuestra vida, toda nuestra comunicación en lo visual. Entonces, gente que no pueden participar al 100% con esto están excluidos o marginalizados. No solamente como recipientes también de la cultura, sino también como para producirla. Entonces, este proyecto no solamente pretende darles una oportunidad de visitar museos, de ver obras de arte y así, pero también de producir arte, sobre todo en el medio fotográfico, porque, bueno, en la literatura o la pintura o, digamos, la escultura tal vez es mucho más lógico y fácil si quieres crear para una persona que tiene deficiencia visual. Pero con la fotografía, que es un medio tan visual, ¿no?, y tecnológico, es un poco diferente. Entonces trabajamos con 3 diferentes tecnologías o metodologías. Una, a ver dónde tengo la foto, ¿no? Una es el bricolaje, o sea, utilizar materiales encontradas o que se buscan para reproducir una cierta, ¿no?, vista. Por ejemplo, aquí esto es el centro de Tokio con este edificio que se llama el Sky Tree, y para enseñar a una persona esta realidad podemos utilizar, ¿no?, pues, qué sé yo, palitos chinos y estos son como partes de un ordenador, esto es una bolsa para comprar pescado como de térmica y otras cosas, feltro, para tener diferentes superficies, texturas, pero también constelaciones y, bueno, pues reproducir la constelación visual. También siempre digo que no trata solamente de accesibilidad, sino también sobre identidad cultural, porque a los japoneses les gusta mucho cuidar las cosas, ¿no? Por ejemplo, este árbol está envuelto en una tela contra el frío, contra los bichos, pero también está como lo están corrigiendo, le están diciendo cómo tiene que crecer, y a estas también, ¿no? Esto es como muy japonés, ¿no? Como de suavemente, con mucho cariño, decirte lo que tienes que hacer, ¿no?, en su sociedad. Entonces, para mí, esta foto va sobre esto, pero claro, para explicar todo esto a una persona, pues lo tienes que entender, y para eso necesitamos esto. La segunda técnica es este papel térmico, que básicamente lo que tienes que hacer es llevar una fotografía a blanco y negro, pero invirtiendo los colores también. Por ejemplo, aquí, ¿no?, todo lo que es blanco. Si quiero mostrar las líneas que me interesaba blancas aquí, las tengo que llevar a negro para que la impresora las pueda imprimir y luego tienen un cierto relieve. Esto es una tecnología que nació ya en los años 80 y se utiliza bastante en el trabajo con personas con deficiencia visual. Y la tercera, que hemos casi desarrollado nosotros, es lo que llamamos la fotografía táctil. Es una impresión 3D con un relieve. Nosotros lo llamamos que es, en vez de 3D, eso es un 2,5D, ¿no?, un relieve. O sea, no se trata de mostrar esta cabaña o establo, o lo que es, de todos los lados para entender cómo es el establo. Se trata de demostrar una fotografía, ¿no?, una realidad fotográfica. Es un día, es una mañana, no sé, en diciembre, si bien me acuerdo, en un pueblo donde se ve aquí la iglesia, se ve todavía la luna, ¿no?, porque es por la mañana, pero ya está saliendo el sol, hay montañas. O sea, hay una vista fotográfica
Y claro que podríamos imprimirlo también con esta técnica 3D un poco más barata, donde no hay colores, solamente hay información táctil. Y esto a lo mejor una persona completamente ciega le sería suficiente, pero la gran mayoría de los invidentes tienen una deficiencia bueno, que sí pueden ver algo, ¿no? Entonces sí pueden entender con el ojo y la mano. Y bueno, de esto se trata, o sea, esta exposición es táctil, es apta para explorarlo con muchos sentidos. Y bueno, ahora me toca implementar el proyecto aquí también en La Habana y ver cómo podemos también utilizar esto aquí. Tengo una fotografía ya que se ha tomado hace unos días aquí, un niño con deficiencia visual, aparentemente por la noche, ¿no? En Capitolio, con una composición muy suya, y es una foto muy chula, me gusta, y voy a intentar también con una técnica, digamos, de bricolaje, de adaptarla para que, bueno, para personas que no la pueden ver, pues la pueden ver. Y eso es un poco el resumen rápido del proyecto.